Vamos a resolver un ejercicio de la parábola con vértice en el origen, cuando la gráfica. En este caso yo tengo que encontrar los elementos y la gráfica de la parábola. Para eso es importante que yo recuerde las posiciones de la parábola, ya sea horizontal o ya sea vertical. Característica de centro en el origen, que nada más si se fijan tenemos de alguna manera, si lo podemos ver así, solamente un término cuadrático, ya sea la y cuadrada o la x cuadrada. Si es y cuadrada es horizontal y si es x cuadrada es vertical. Entonces, dadas esas circunstancias, yo me voy a mi ejercicio. Mi ejercicio es y cuadrada menos 8x igual a 0. ¿Sí? Lo primero que yo tengo que hacer es ver el tipo de ecuación que tengo. En este caso es una ecuación que está en su forma general, está acomodada mediante esa forma, y aquí lo que me conviene a mí es acomodarla de acuerdo a las ecuaciones que ya tengo previamente. Es decir, yo la voy a igualar al término que tengo en este caso. Es decir, y cuadrada, voy a dejarla solita y lo voy a igualar a 8x. En este caso, ¿por qué pongo 8x? Porque tengo este menos 8x. Menos 8x que al pasarlo hacia el otro lado, eh, se pasa con signo contrario, o como ya hemos dicho en varias ocasiones, realmente lo que sucede es que sumo de un lado 8 y sumo del otro, por eso es que comúnmente decimos se pasa con el signo contrario. Entonces me queda un más 8. Le pudiera poner yo el signo de más, aunque no hay necesidad de ponerlo porque se sobreentiende. Una vez que yo tengo esta ecuación, ahora sí la tengo acomodada de una forma en la que puedo visualizar su posición. Es decir, yo puedo establecer que como mi término cuadrático es y cuadrada y nada más tengo un término de este lado, bueno, es una parábola que su vértice lo tiene en el origen. Y aquí lo voy a marcar con este puntito que está en azul, porque mi vértice, es decir, de donde va a salir la parábola, es en el origen o 0,0. Entonces, de acuerdo a los elementos que yo tengo para mi parábola, yo puedo decir entonces que el vértice va a estar en 0,0 o en el origen, ¿sí? Yo tengo un elemento de la parábola, ¿sí? El vértice está en 0,0, que es una característica que tiene mi parábola. Ahora, ¿qué más puedo hacer o visualizar en base a esto? Si yo observo esta ecuación, yo esta ecuación la tengo de este tipo de acomodo, con 4 veces p y la variable x. ¿Qué me indica esto? Bueno, que la forma que yo tengo aquí, yo la voy a comparar con lo que tengo en mi ecuación, con la ecuación que estoy trabajando. Si yo observo este valor numérico de 4 veces p es equivalente a un 8. Es decir, que yo aquí tengo ya implícitamente o explícitamente, dependiendo cómo lo entendamos, el valor para 4 veces P. En ese caso yo tengo ese valor, ¿sí? En este caso yo puedo establecer que 4 veces P, por aquí lo voy a poner, yo puedo establecer entonces que 4 veces P es igual a 8, ¿sí? Por las características que guarda mi ecuación, ¿sí? Y por ende, bueno, si yo tengo 4 veces P igual a 8, yo hago, está multiplicando, lo paso dividiendo y me va a quedar entonces que el valor de P, va a ser igual a, vamos a poner aquí, el valor de P va a ser igual a 8 dividido entre 4, que me va a dar obviamente un 2. Es decir, este 4 que está aquí, estaba dividiendo de una manera multiplicando. Entonces, perdón, estaba multiplicando, lo pasé dividiendo. Operación contraria y 8 entre 4 me da 2. ¿Qué puedo hacer con este parámetro P? Bueno, con ese parámetro P yo puedo establecer el valor de foco, ya que de acuerdo a las características de una parábola con vértice en el origen, la distancia del vértice
al foco es equivalente al parámetro P. Y de igual forma, la distancia de P a del vértice a la directriz es valor de P. Entonces, de alguna manera yo aquí ya tengo dos elementos más de la parábola, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que definir? ¿Hacia dónde se va a abrir esta parábola? De acuerdo, como este valor es y cuadrada, eso me indica que se abre hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo determino valor posicional? Si es a la derecha o a la izquierda. Bueno, como este valor es positivo, se va a abrir hacia la derecha. Entonces, en base a eso, como el valor de P tiene una distancia de 2, yo voy a contar 2. Sería 1, 2 y yo aquí voy a tener el valor del foco. En este punto está el valor del foco, ¿sí? Es decir, yo aquí ya tengo, yo ya encontré el valor de posicional de el foco. Nada, voy a marcar con una F, establecer que aquí está el foco. Generalmente se pone la letra F o bueno, yo aquí le voy a poner foco para que quede más explícito, ¿sí? Ahí está el valor del foco. Entonces, que es el puntito rojito y me dio por consecuencia eso. Entonces, si yo quiero obtenerlo mediante coordenada, pues ya nada más lo coloco aquí, que sería para X tengo 2 y coma 0. Entonces, yo tengo el valor del foco, ¿sí? Tengo vértice, tengo foco y como la directriz también es un valor equivalente, digamos, o está equidistante tanto del vértice del foco como el vértice de la directriz, entonces si marco 2 unidades, por este punto tendría que pasar la directriz. Y entonces, de acuerdo a las características de la directriz, es una línea recta que es paralela al vértice, es decir, que nunca se va a tocar. Entonces, por aquí yo puedo establecer esta línea recta, que me va a simular que es la directriz, ¿sí? Aquí está. Entonces, en este caso, yo estoy asumiendo que este valor de aquí es la directriz. Entonces, si yo lo quiero poner como, como una ecuación y nada más pasa por el menos 2, la directriz entonces quedaría que es x igual a menos 2, ¿sí? Sería la ecuación, o x más 2 igual a 0, como lo quieran ver, porque nada más siempre x va a valer ese valor, esa posición numérica, ¿sí? Dentro del plano cartesiano. Entonces ya tengo otro elemento más, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy ya sé que la parábola se abre hacia la derecha, pero ¿cómo voy a saber cuál es la amplitud o hacia dónde tengo que abrir la parábola? Bueno, eso me lo va a decir el ancho focal. Y como la distancia del ancho focal es 4p, me establece que es una línea que pasa por el foco. Y entonces, como es simétrica, lo mismo hacia arriba y lo mismo hacia abajo, entonces quiere decir que del foco hacia arriba debe de haber 2 veces p. Entonces aquí voy a dibujar el valor de 2 veces p, que en ese caso si lo trasladamos a valores numéricos sería como p vale 2, 2 veces p tendría que ser 4. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces, el valor del foco tendría que ser 4, de 2 veces p, perdón, ¿sí? Y aquí nada más es aquí está. Lo voy a colocar en el 4, ahí está. Este valor de aquí es lo mismo que tengo en la parte de abajo porque es un valor simétrico, ¿sí? Lo voy a hacer hasta valor de 4 y valor de 4, ¿sí? Ahí estoy obteniendo el mismo valor posicional, ¿sí? Es decir, que yo aquí tengo, para este valor de aquí, equivale a 2 veces P y que es igual a 4, que en este caso sería 2 veces 2 por 2. Y para acá también serían 4. Entonces quiere decir que el ancho focal es toda esta línea, lo que me indica que es una parábola que tiene que pasar por ese puntito y también tiene que pasar por este puntito de aquí.
Y entonces con eso yo estoy organizando la forma en la que tiene que adoptar mi parábola. Se tiene que pasar por estos puntos y hacer la curva necesaria. Entonces yo aquí la voy a dibujar, ¿sí? Vamos a dibujar una curva. Entonces, como vamos a dibujar una curva, requerimos precisamente de ese elemento que me dé una curva, y ese lo vamos a sacar de por aquí para que nos dé el valor de la curva. Entonces va a pasar por este punto y va a ser una inflexión y va a terminar acá, aquí. Y entonces si nosotros observamos, tenemos una parábola bien formada. Es una parábola que se abre hacia la derecha con los elementos que están aquí, ¿sí? Los elementos aquí, el lado recto o ancho focal, entonces quedamos que era 8. Que si lo vemos de esta manera es igual a 4 veces P, que es lo que tenía originalmente aquí. Y si lo veo gráficamente es lo mismo, 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. Entonces, con eso ya tengo resuelto este ejercicio.